El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana. Creo que la mayoría de ustedes ya sabe el tema que vamos a tratar en este momento a manera de estudio, hermanos. Se supone que ahorita pues es el momento de la clase bíblica. Y pues no voy a dar propiamente un sermón, no es una predicación así expositiva. Esta es una clase que yo considero muy necesaria, muy importante, hermanos. Quiero que iniciemos con una lectura porque eso reviste el mensaje de la autoridad divina, hermanos, de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y quiero que nos haga favor alguien de leer Romanos 8, 38 y 39. El que guste leerlo, hermano. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, hermana. Muchas gracias. Qué hermoso este texto. Yo no sé para usted, pero para mí es uno de mis preferidos, hermanos. Me encanta escuchar esta promesa divina, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, quiero preguntarles a los presentes, levanten la mano quien no tenga problemas, bien alto, para verlo y llevarlo a lo increíble. Llevarlo a ese programa, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, esta persona no tiene problemas. Hermano, ¿verdad que no? ¿Verdad que ninguno puede decir yo no tengo problemas? Porque nadie de nosotros está exento de problemas. Si los empezáramos a enumerar, hermano, fácilmente descubriríamos que aquí en esta audiencia, los que estamos aquí presentes, aquí entre nosotros hay de todo tipo de problemas. Problemas familiares, personales, físicos, de salud, materiales, económicos, ¿verdad? Y claro, sin faltar los problemas espirituales. Hermanos, de los problemas, por lo visto, no podemos escapar, ¿verdad que no? No podemos escapar de los problemas, pero oiga esta frase. Yo podría decirle esta mañana que los problemas no son el problema, aunque se oiga raro. Le digo con toda confianza que los problemas no son el problema. Y creo que la manera en que reaccionamos ante los problemas es más importante aún que el problema mismo. Podríamos decir, hermanos, que los problemas son un arma de dos filos, como dicen algunos por allí. A esto, cuando digo esto, me estoy refiriendo que a veces los problemas acercan a las personas a Dios. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos venido a Cristo porque teníamos problemas y buscamos la ayuda de Dios. Pero como es un arma de dos filos, hermanos, a unos nos acercan y a otros los alejan. Cuando los problemas nos acercan a Dios, amén, hermanos, bendito problema, adelante, échele ganas. Pero, hermanos, triste y trágico cuando los problemas
nos alejan de Dios. Y es el tema para esta ocasión. Cuando los problemas nos alejan de Dios. Y la pregunta que yo voy a hacer es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los problemas nos alejan de Dios? Yo estoy seguro que usted ahorita está pensando en alguien que seguramente se ha alejado de Dios por causa de algunos problemas o por causa de ciertos problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los problemas nos alejan de Dios? Bueno, pues, hermanos, cuando los problemas nos alejan de Dios, se lo voy a poner así, cuando los problemas nos alejan de Dios, le fallo a Dios. Eso es lo primero. Cuando los problemas nos alejan de Dios, le fallo a Dios. Y hermanos, lo estoy diciendo por el texto que acabamos de leer. Pero antes de que expliquemos este punto, vámonos a Romanos 8:28, hermanos, por favor. Ahí mismo, pero unos versos anteriores. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sígale a alguien, por favor, verso 29. ¿Qué dice ahí? Porque los que antes conocieron también los predestinó para que... Ayúdenos. Verso 32. Fuerte. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Bueno, está bien hasta ahí. Párense ahí tantito. Qué bueno que corrigió la hermana. Porque dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Saben por qué cuando los problemas nos alejan de Dios, le fallo a Dios, hermanos? Por eso. Porque nadie ha hecho por nosotros lo que Dios ha hecho. ¿Qué hizo Dios por nosotros, hermanos? Dio a su Hijo. Dice ahí el texto, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Y escatimar, hermanos, es dar con mezquindad. Parece contradictorio dar con mezquindad, porque el mezquino se supone que no da. Hermanos, pero da de manera raquítica, da pensando que es mucho. Y dice la Biblia que Dios no fue así, hermanos. ¿Qué daré por los hombres? Voy a dar a mi hijo. No, mi hijo es mucho, no. Son unos pecadores, son unos malagradecidos. No, a mi hijo no. Voy a dar un ángel, pero no, este querubín no, este es muy valioso. Este serafín no, pues ¿cómo crees? Este arcángel no. A ver, tráigame el angelito más chiquito y el más feíto. Con ese mero, órale, voy a dar por ellos un angelito. Digan que le fue bien. No, hermanos, Dios no hizo eso. No escatimó ni a su propio Hijo. Lo dio por nosotros. Hermanos, de este tema ya hemos hablado otras veces. ¿Quién de nosotros daría a un hijo? Hay algunas familias que llegan a tener 15 hijos y a veces hasta 20, ¿verdad? Hermanos, pero yo les aseguro que familias así de numerosas, si usted le preguntara al padre de familia, oiga, ¿usted daría un hijo? Al cabo tiene 20. Yo le aseguro que diría, pues tendré 20, pero los quiero a todos igual y yo no voy a dar un hijo por nadie. Hermanos, no damos a nuestros hijos ni por el más grande de nuestros amigos. Yo tengo 3 hijos, hermanos, aquí está mi hija mayor, falta la medianita, falta el niño. Yo no daría a uno de mis hijos por nadie, hermanos. No daría a uno de mis hijos por mi mamá, y quiero mucho a mi mamá, hermano. Yo no daría a uno de mis hijos por mi esposa. De veras que no. Es más, yo no aceptaría la vida de uno de mis hijos por mi propia vida, hermano. Preferiría antes morir que uno de ellos llegara a tener algún daño. Y así pensamos los padres de familia, ¿o no, hermanos? Así lo pensamos los padres de familia. Entonces, ¿cómo es posible
que Dios esté dispuesto a darnos hasta a su Hijo. Y a mí los problemas, los que sean, me hacen darle la espalda y alejarme molesto, y alejarme dolido, y alejarme sentido, y simplemente le digo a Dios, no, ¿sabes qué? Ya no cuentes conmigo. Hermanos, y cuando yo hago eso, yo le estoy fallando a Dios. Porque no hay nadie en este mundo que me ame tanto al grado de dar a un hijo por mí. Y Dios así lo hizo. Dios dio a su Hijo y yo le doy la espalda cuando los problemas me agobian. Pero no nada más esto, hermano. Le fallo a Dios porque a Él no hay nada que le impida amarnos. Esta lectura que tuvimos ahorita, hermanos, realmente no empieza, creo que hablando el amor de Dios no empieza allí en el 38. Creo que desde el 35 es buen lugar para empezar a leer, hermanos. Pregunta, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero eso no es problema. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para el Señor no hay problema en ningún sentido las situaciones por las cuales usted y yo estemos pasando, hermano. No, ya no te quiero porque ya estás gordo. Dios no dice eso. No, ya no te quiero porque ya estás viejo. No, Dios no dice eso. No, ya no te quiero porque ya te estás quedando pelón. No, Dios no dice eso. No, ya no te quiero porque estás en bancarrota, ya no tienes dinero. Dios jamás dice eso, hermano. Para Dios no hay nada que le impida amarnos, hermanos. Y el verso que leíamos, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, hermanos. Lo que Dios está diciéndonos en palabras sencillas es, no existe nada en el mundo que haga que yo los deje de amar. ¿Y a nosotros? Hermanos, ayer, sábado, se llevó en Monterrey el juego que le llaman el Clásico Norteño, hermano. El Clásico Norteño siempre es muy concurrido, hermano, porque la ciudad se divide en Tigres y Rayados. Los Tigres son los de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hermano, del equipo de fútbol, soccer, y los Rayados, pues es un equipo ya muy viejo, ¿no? Tradicional ahí, la pandilla del Monterrey le llaman. Y este partido, hermanos, no nada más fue importante porque es el Clásico Norteño. Se supone que junta las dos aficiones de la ciudad. Sino además, hermanos, porque ya están jugando las finales del fútbol. Y parece que estos dos equipos ahí andan. ¿Cuál de ellos va a pelear por el campeonato, hermanos, del fútbol mexicano? Y ayer hubo reunión mensual juvenil allá en el área metropolitana de Monterrey. Y yo le aseguro que jóvenes no fueron a la reunión porque se fueron a ver el partido. Yo se lo aseguro. Yo le aseguro que más de uno, que más de 4, que más de 10 lo han de haber hecho, hermano. Reunión, te espera porque acá está el partido y yo soy uno de los que le va al Monterrey. Y yo soy uno de los que no dejo de apoyar a los Tigres. Hermanos, y Dios dice, no hay nada que haga que yo te deje de amar. Y nosotros decimos, pues yo sí. A mí no hay nada que me impida amarte. Y nosotros decimos, pues a mí sí. Y entre otras cosas, a veces son los problemas. Yo conozco personas, hermanos, que se han alejado de Dios por culpa de problemas. Y es que quieren que Dios les dé gusto. Y que Dios les diga todo que sí. Y mientras Dios sea nuestro Padre Celestial, hermano, no nos va a decir a todo que sí. Imagínense, ahorita mi niña ya está grande, hermano. Pero aún ni que está grande, si me dijera, papi, préstame la llave del carro, le voy a dar la vuelta a la manzana, yo no se las presto. Y le voy a decir, ¿por qué no, hermano? Porque yo no le enseñé a manejar todavía. Y aún ni que supiera manejar no tiene licencia. Entonces, aunque yo la amo, yo no le puedo dar todo lo que ella me pide, hermanos. Como padres entendemos esto. Si el niño chiquito me pide las tijeras, yo no se las voy a dar.
Hermanos, nosotros como padres les decimos a nuestros hijos algunas cosas que sí y otras cosas que no. Y Dios, como Padre amoroso y sabio que es, algunas cosas nos dice que sí y otras cosas nos dice que no. A veces no nos dice ni sí ni no, a veces nos dice otra cosa distinta al sí y al no. Pero hermanos, nosotros a veces nos empecinamos en que si Dios nos ama nos tiene que decir que sí. Así como a veces los hijos se encaprichan en que tienes que comprarles. Hermanos, recuerdo cuando nos casamos mi esposa y yo y nació mi niña. Y la llevábamos una enfermera, la checaba mensualmente, no sé si era doctora o enfermera, pero era una señora ya grande que hacía su trabajo de manera muy, muy hermosa, una persona de esas que les gustaba hacer su trabajo. Y mire, me acuerdo que la checó desde que estaba embarazada. Después cuando nació la checaba la niña, hermanos, y me acuerdo que nos dijo, a los hijos no se les da todo. Dijo, aunque puedan dárselo, no se les da todo. Porque el día que ustedes no puedan, los hijos ya no van a entenderlo. Porque están acostumbrados a que todo se les da. Ellos tienen que aprender a tener y no tener. Hermanos, es buen consejo, es sabio consejo. Pero fíjate, queremos que los hijos lo entiendan, pero Dios hace lo mismo con nosotros. Y nosotros nos ponemos a veces molestos y, no. Si no me dices que sí, ya no voy a la iglesia. Si no me dices que sí, ya no predico. Y nos ponemos tercos, hermanos. Y entonces le estamos fallando a Dios. Hermanos, es tan sencillo de reconocerlo, porque si Dios dice que a Él no hay nada que le impida amarme, y yo le digo, pues a mí sí. Quiere decir que el soberano de todo el universo, hermanos, el que no necesita nada, tiene esa bendición hacia mí, un amor incondicional. Y yo, la criatura llena de defectos y de debilidades y hasta de pecados, me pongo más exigente que Dios. Entonces yo creo que definitivamente fallamos a Dios. Fallamos a Dios. No sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí, mis hermanos, antes de pasar a nuestro segundo punto. Mi hermana. Es que pensamos que cuando pidamos algo a Dios, Dios nos lo va a conceder ya. Así es. Luego no nos ponemos a pensar de que Dios tiene que, no nos va a contestar inmediatamente. Él sabe cuándo va a contestar. Tenemos que tener confianza. Él va a contestar, no ahorita, pero más adelante lo va a hacer. Bueno, qué bueno el comentario, mi hermana. Precisamente, hermanos, en la escuela de predicación acabo de darles a los estudiantes, les estoy dando las parábolas de Jesús. Y dentro de la clase, hermanos, una sección era cómo contesta Dios las oraciones. Yo cuando empecé a predicar hice un tema que se llamaba oraciones no contestadas. Pues hermano, yo pollito al cabo empecé a predicar a los 20 años. Y sin experiencia, hermano, yo hice mi tema y lo expuse. Y después de un tiempo me di cuenta de que no existen las oraciones no contestadas, hermano. Y ese tema ya jamás lo volví a dar, hermano. Porque al paso del tiempo aprendí que Dios, fíjese esto, Dios siempre contesta. A veces contesta que sí. De inmediato. Y a veces contesta que sí a mediano plazo. Y a veces contesta que sí a largo plazo. Pero a veces contesta que no de inmediato. Y a veces contesta que no a mediano plazo. Y a veces contesta que no a largo plazo. Me dijo una hermana, hermano, usted dice que Dios siempre contesta. Y a mí no me ha contestado. Hermana, no me diga eso. No, hermano, a mí Dios no me ha contestado. Le dije, hermana, ¿Dios ya le contestó? No es cierto, hermano. Yo le he estado pidiendo mucho y hasta les he dicho a los hermanos que oren por esta petición y Dios no me ha contestado. Le dije, ¿ya le contestó, hermana? No, hermano, no me ha contestado. Yo le he pedido mucho y Dios no me ha contestado. Le dije, ¿ya le contestó? Que no. ¿Que no? ¿Qué está esperando? A veces, hermanos, a veces Dios no contesta ni sí ni no. A veces no es sí o no, a veces es otra cosa. Y a veces es ese otro de inmediato. Y a veces es ese otro, pero a mediano plazo. Y a veces es ese otro a largo plazo. Pero hermanos, se los digo de todo corazón, Dios siempre contesta.
no siempre contesta que sí. Y no siempre contesta de inmediato. No siempre contesta que no. Hermanos, Dios siempre contesta, eso sí se lo aseguro. Dios siempre contesta a nuestras oraciones. Si yo no entiendo esto, hermanos, y estoy esperando el sí y lo quiero de inmediato y no considero las otras opciones, definitivamente, ¿qué voy a decir? No, Dios no me contestó. Y puedo, hermanos, puedo tener la tendencia, pues a sentirme, vamos a hablar de esto más adelantito, decepcionado. Y a veces eso puede ser un factor que nos aleje de nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, pero hermanos, otro punto. Cuando los problemas nos alejan de Dios, además de que le fallo a Dios, cuando los problemas nos alejan de Dios, decepciono a Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia de Job, ¿verdad? Vamos al libro de Job, por favor, hermanos. Está antes de los Salmos. Vámonos al capítulo 1. Vamos a leer algunos versos por ahí del capítulo 1. Nos van a ayudar, hermanos, ustedes a leerlos. Vamos a ver capítulo 1 de Job. Verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Cómo de manera sistemática Satanás empieza, hermanos, a hacer de las suyas. Dice el versículo 14, vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, qué manera sistemática de actuar. Así es Satanás, hermano. Así es Satanás. Pum, pum, pum. Apenas estaba uno acabando y no lo deja respirar. Y es que él tenía, hermanos, su estrategia. Satanás sabe cómo actuar. Y fíjese cómo se había guardado el as, como decimos, bajo la manga. Entre tanto que hablaba, verso 18, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, yo he conocido personas que un hijo ha muerto, se les ha muerto, y de veras, hermanos, mi suegra es una de esas personas, se murió su hija menor, hermanos, y es un golpe terrible. De veras, yo creo que es una de las cosas que uno como padre, ahí en el corazón uno alberga como un temor, ¿verdad? Yo no quisiera enterrar a alguno de mis hijos, yo quiero que ellos me entierren a mí, porque creo que siempre es más doloroso que uno entierre a un hijo, a que los hijos lo entierren a uno. Porque además eso es lo que uno piensa que es lo natural, hermanos. Si yo nací primero, me voy a morir primero, ¿verdad? Y hermanos, qué hombre ¿verdad? ¿Qué dijo aquel? ¿Qué persona de tacto para dar las noticias? Estaban tus hijos todos comiendo y les cayó la casa arriba y los mató. Hermanos, Satanás sabía. Fue sistemático, órale. Sin darle oportunidad de pensar. No fue una noticia en la mañana y otra a mediodía y otra en la tardecita y la otra en la noche, no, hermano. Fueron sistemáticamente certeras cada noticia y la última fue tremenda. ¿Qué esperaba Satanás, hermanos? Que Job se levantara y volteara hacia arriba, hermanos, y le reclamara a Dios y le insultara y se rebelara y le diera la espalda y se alejara por aquellos problemas. Pero hermano, fíjense la reacción, verso 20, léanos a alguien, versos 20 al 22. ¿Qué dice ahí, hermano? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dio. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bueno. Todo esto no pecó
justificó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, hermanos, la historia de Job indudablemente que está en la Escritura para enseñarnos a usted y a mí. Yo he hablado como predicador, hermanos, estos 20 años que tengo predicando, he hablado con muchas personas que han sufrido cosas terribles y yo no puedo, hermanos, si se tratara de mis experiencias, tal vez yo no podría decirles nada. Porque me podrían decir, ¿tú qué me dices si a ti nunca se te ha muerto un hijo? ¿O tú qué me dices si a ti no se te ha muerto tu esposa? Hermanos, pero yo nunca apelo a lo que a mí me ha pasado, sino que yo apelo a la Biblia. Y le digo, mira, aquí está un caso de sufrimiento y cómo se tiene que reaccionar ante él. Job, hermano, reaccionó de la manera que debía haber reaccionado. Verso 20, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Hermano, significa el luto. Él guardó el luto debido por la pérdida de sus seres queridos. Así se acostumbraba en Oriente. Pero fíjense esto, hermanos. Y se postró en tierra y adoró. Él nos enseña que aún en estos momentos no debemos dejar de poner nuestra vista en nuestro Dios. ¿Cuántas personas se les muere un ser querido, hermano? Y ya no se reúnen. ¿Por qué no vino a la reunión, hermano? Pues es que, acuérdense que murió mi papá y pues lo enterramos antier y pues estamos dolidos. Y pues qué mejor momento para estar con el pueblo de Dios. Qué mejor momento para ir a adorar a Dios. Hermanos, ¿saben que cuando en ese tipo de situaciones vamos y adoramos, le estamos diciendo a Dios que somos adoradores incondicionales? Eso es lo que estamos haciendo. Le estamos diciendo, Padre, yo te vengo a adorar en este momento en que estoy tan dolido, en que estoy tan sentido, tan lastimado. Te vengo a adorar para que demostrarte que yo no te voy a adorar solamente cuando las cosas están bien. Yo no te voy a adorar solamente cuando las cosas marchan bien. Yo no te voy a adorar solamente cuando el día está bien. Yo vengo a decirte que aquí estoy para adorarte, porque yo te voy a adorar siempre, porque soy un adorador incondicional. No importa cómo estén las cosas alrededor, yo te amo y yo te doy la adoración que tú me pides y que tú te mereces. Es lo que le estamos diciendo a Dios, hermano. Job hizo lo correcto en este caso. Y dijo, hermanos, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Esto quiere decir, hermanos, muchas de las veces esos problemas tienen que ver con cosas que perdemos. Pero yo vine desnudo del vientre de mi madre, salí desnudo, hermano. No traía ni siquiera un centavito. No traía ni siquiera calzoncito. Y todos nosotros llegamos igual, hermano. Sin embargo, aquí yo no veo a ni uno desnudo. Y yo estoy seguro que por muy poquito dinero que traiga, yo estoy seguro que trae $1 en la bolsa. Ya traemos más de lo que traíamos cuando llegamos, ¿o no, hermanos? Entonces, ¿por qué no darle la gloria a Dios? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Y luego dice, Jehová dio y Jehová quitó, hermanos. Esto es un reconocimiento de la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer siempre. La gente se aleja de Dios por problemas porque no están dispuestos a aceptar la voluntad de Él. ¿Cuál es el ejemplo perfecto que tenemos de hacer la voluntad de Dios, hermanos? El ejemplo de Cristo. Dice Filipenses 2 que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un texto, sin que me pierda Job, que lo quiero compartir con ustedes, Hebreos capítulo 5, que también habla de obediencia. Ya Filipenses nos dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero fíjense, ayúdenos con Hebreos 5, 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. Ayúdenos a leer a alguien fuerte, por favor. A ver, hermano Mike. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que les podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjense en ese texto, hermano. A mí me llama la atención. Cristo en los días de su carne, cuando estaba en este cuerpo de carne y hueso como usted y como el mío, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Muchas veces no hemos pensado que así fue, hermanos, ese momento tremendo en la vida del Señor. Él iba a afrontar la muerte, hermanos, y ahí nos dice, tenía miedo, estaba tenso, estaba asustado, hermanos, de lo que iba a pasar. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Y el ser oído no significa que Dios le dijo que sí. El Señor le dice, si se puede, pase de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. El Señor le oyó, hermanos. ¿Cómo sé que le oyó? Lo fortaleció. ¿Cómo lo fortaleció? Vino un ángel, ¿verdad? Hermanos, a veces pensamos, no, es que la solución tiene que ser así. Bueno, qué bueno que fuera así, hermano. Pero la solución de Dios no fue decirle, está bien, ya no vas a ir a la cruz. No fue esa la solución, hermano. En respuesta a la oración, el Señor mandó un ángel que le fortaleció. Y dice aquí el texto, y aunque era hijo con mayúscula, hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿A poco Jesús era un hijo desobediente, hermano? No. Es lo que nos dice Filipenses. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo le pregunto, ¿se puede ser más obediente? Obediente hasta la muerte. Por ser obediente fue a la cruz. El ser obediente le costó la vida. ¿Se puede ser más obediente? Le pregunto yo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, hermanos, él perfeccionó su obediencia porque no se puede ser más obediente. Obediente hasta la muerte. Dice, vino a ser autor de eterna salvación. Ojo, para todos los que le obedecen. Dios nos pide que le obedezcamos y dentro de esa obediencia incluye aceptar su voluntad. Hermanos, no nos está pidiendo alguien que no supo ser obediente. Jesucristo nuestro Señor, Dios hecho carne, fue obediente hasta la muerte, hermanos. Y Él, perfeccionando su obediencia, ahora demanda de nosotros también esa misma obediencia. Entonces, hermanos, decepcionamos a Dios por no corresponder a la confianza que ha puesto en nosotros. Yo quiero preguntarle, ¿no se ha puesto a pensar que en esos problemas por los que esté pasando usted o yo, no esté Satanás atrás? ¿No cree usted que allá en la eternidad exista de nueva cuenta un diálogo entre Dios y el enemigo? Y que Dios le esté, ¿cómo se llama mi hermano Martínez? ¿Cómo se llama? Antonio. Nuestro hermano Antonio. Y no se imaginan ustedes que Dios le esté diciendo a Satanás, ¿ya viste, Satanás? A mi siervo Antonio Martínez, que no hay otro como él en la tierra, perfecto y recto, temeroso de mí, apartado de mí. ¿Ya lo viste? Se parece mucho, me recuerda mucho a mi hijo Job. ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que tú lo bendices mucho, todo le das, lo tienes consentido. Déjame quitarle lo que tiene y verás que va a responder negativamente hacia ti. Hermanos, y Dios, con la misma confianza que en el caso de Job, dice, adelante, adelante, quita lo que tiene, pero no le quites la vida, así como le hizo con Job, hermano. Y resulta que nos vienen los problemas, ya me voy, hermano, sí que ya ni me hable, no vuelvo. Y yo le pregunto, ¿no se decepciona Dios de nosotros? Hermanos, a mí me daría vergüenza, y creo que desgraciadamente ha pasado, que Dios, hermanos, o que Satanás, más bien dicho, le machaque en el rostro a Dios. Ya ves, ni para qué sacrificaste a tu hijo por ellos. Míralos, te dan la espalda. Míralos, son unos ingratos. Míralos, ni siquiera leen la Biblia. Míralos. Hermanos, qué tristeza, qué tristeza. Job en su momento se mantuvo firme, hermano, y no vaya a pensar que fue fácil para él. Yo he puesto de ejemplo a Job de que muchos de nosotros nos dolemos porque se nos murió el papá, la mamá, el hijo, pero yo estoy viendo 10 hijos de un golpe y todos los bienes materiales. Además, fueron golpes certeros, fueron golpes que definitivamente a cualquiera derriban, pero este hombre, hermanos de Dios, fue un hombre que se mantuvo firme. A veces pensamos que la tragedia de Job fue en la mañana y en la tarde se quitó. No, hermano, fue de días, de semanas, de meses y hasta de años de sufrimiento, hermanos. Para que Job recuperara lo que antes tenía. Simplemente al final volvió a tener 10 hijos. Pero tuvo que esperar a que se fueran dando, hermano. Entonces, Dios le dio bendición, pero tenemos que detenernos tantito a pensar, hermanos, que si yo me alejo por problemas, yo definitivamente voy a decepcionar a Dios. Yo no dudo que Dios esté depositando su confianza en nosotros. Dios definitivamente espera de nosotros que reaccionemos, hermanos, acorde
a las bendiciones que Él nos da. Él, bien dijo Job, volvamos a este libro, hermanos. Bien dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó. Aprendamos, hermanos, que no es nuestro nada. Somos solamente administradores de las bendiciones que Dios nos da. Y si Él nos las dio y Él nos las quita, hermanos, Él sabe. Nosotros no tenemos por qué decepcionarnos, por qué resentirnos y por qué mucho menos alejarnos. Platican la historia, hermanos, leí una ilustración en cuanto a que una señora estaba fuera de la casa esperando a su esposo. Llegó el esposo y le dijo a ella, viejito, quiero decirte una cosa. Si alguien nos confiara 2 hermosas joyas y después de un tiempo viniera a demandárnoslas, ¿te enojarías? Dijo él, claro que no. Son de él. Yo nada más las estoy cuidando. Si él me confía esas joyas y después de un tiempo viene y me las pide, yo no tengo por qué enojarme, no son mías. Le dijo la esposa, qué bueno que lo sepas, qué bueno que lo pienses así. Y cuando entró el esposo, estaban los 2 hijos en la cama muertos. El hombre los vio, hermanos, y se acordó de las palabras de la esposa. Y dijo, así es. Dios me los confió, Dios me los encargó, Dios me los concedió y ahora me los quita. Eran de él. Es que es difícil verlo de esa manera. El hombre, somos egoístas de por sí, hermano, y nos abrazamos a las cosas y a las personas y no quisiéramos que nada se perdiera, pero hermanos, Dios ve las cosas de una manera distinta. La Biblia nos enseña simple y sencillamente, estimad es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, pero nosotros no lo vemos así, hermanos. Y dice también Isaías que de la aflicción es quitado el justo, pero eso no lo entendemos. Es que yo quiero que mi mamá se alivie, es que yo quiero que mi abuelita se alivie, es que yo quiero que mi papá se alivie. Y le decía a nuestra hermana Norma Rivera, le decía, hermana, hay 2 maneras de que una persona se alivie. Se puede aliviar para acá o se puede aliviar para allá. Si se alivia para acá, quiere decir que supera la enfermedad y otra vez la tenemos entre nosotros y la podemos besar y abrazar. Pues se puede aliviar para allá. Y quiere decir que muere físicamente. Pero yo le pregunto, ¿sigue enferma? No. Quiero que mi madre se alivie, Señor. Y Dios dice, concedido. Y hermanos, le quita la vida y ya no está enferma. Pero nos duele y lloramos y entonces reclamamos, ¿por qué me la quitaste? Hermanos, y no debemos hacer eso. Debemos aceptar los designios divinos y cuando Él deposita su fe en nosotros, hermanos, y cuando Él pone su confianza en nosotros, no le decepcionemos, hermanos. Siempre que estemos pasando por momentos difíciles, tratemos de pensar, no vaya siendo que Satanás esté sometiendo a prueba nuestra fe y Dios quiere demostrarle los buenos seguidores que Él tiene en la actualidad. Además, hermanos, decepcionamos a Dios no solamente por no corresponder a la confianza puesta en nosotros, también por no reconocer los planes que Dios tiene para nosotros. Dios tiene grandes planes, hermanos. Ahí en el verso 22, ahí lo menciona Job 1:22. ¿Qué dice, hermano? Job 1:22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Despropósito alguno. Job no pecó con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job dijo, caray, me duele mucho esto, pero Dios sabe lo que hace. No sé por qué lo hizo, pero seguro Él sí sabe por qué lo hizo. Yo no sé cuál propósito tiene, pero seguro Él tiene un propósito. Hermanos, antes de dejar esta historia, Job 13:15, ese texto está tremendo. Cuando usted sienta que los nubarrones se levantan en contra suya, la tempestad viene con tremenda fuerza y parece que Dios nos ha dejado solos, hermanos. Vamos a ver lo que hizo Job. Fíjense, 13:15, Job, qué hermoso texto. ¿Qué dice ahí, hermanos? Job 13:15. Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Hermano, qué palabras. A veces las leemos y se nos pasa así de largo y ni nos damos cuenta la profundidad de lo que se está diciendo. Job estaba, hermano, sufriendo. Usted sabe que no nada más perdió los bienes y a los hijos, después perdió también la salud, hermanos. Vino aquella sarna maligna y la mujer le recomendaba 2 cosas.
Uno, maldice a Dios. Y dos, mátate, quítate la vida que estás batallando. Hermanos, si Job le dice como una mujer fatua, has hablado, que nomás recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no. No. Lo que Dios mande, lo que Dios nos envíe, así se recibe. No estamos obligados solo a recibir lo bueno. Tenemos que aprender también a recibirlo. Fíjate el consejo de la mujer, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, sin embargo, en esos momentos tan terribles, yo no dudo, Job se desesperaba, hermanos. Job, yo me imagino preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué esto me está sucediendo? En la época en que esto pasó, hermano, Job se creía en algo que se conoce como la teoría de la retribución, hermano. Quiere decir la teoría de la retribución que si te está yendo mal es porque estás mal. Y que si te va bien es porque estás bien. Así que cualquier persona que le pasaba algo malo decía, es que anda mal. Hermanos, y eso la Biblia nos demuestra. Muchas personas malas les está yendo bien. Esto no quiere decir que siempre va a ser así, hermano. Por eso es precisamente el juicio. Porque hay un juicio, hermanos, en donde las cosas se van a poner en su lugar. A todos los malos que le fue bien aquí, Dios le va a decir, pues aquí no te va a ir bien. Y a todos los buenos que aquí le fue mal, hermano, porque Hebreos 11 está lleno el capítulo de personas que fueron buenas y que le fue mal. Aparentemente a los ojos del mundo le fue terriblemente mal. Pero hermanos, Dios va a decir a esos que sufrieron tanto, aquí conmigo tienen un premio. Entonces, hermanos, reconozcamos los planes que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros no reconocemos que Dios tiene planes, cuando no nos agarramos de la mano de Dios como lo hizo Job, aunque me mates, en ti esperaré, lo que está diciendo Job 13:15, hermano. Aunque me quite la vida, yo sigo confiando en ti. Aunque me quite la vida, yo no voy a dejar de creer en ti. Hermanos, qué confianza tremenda. Es que no entiendo lo que Dios está haciendo. Pregunto, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que entender lo que Dios hace? No existe un mandamiento que dice, entiéndanme. Sí hay un mandamiento que dice, créanme. No necesitamos entenderle, pero sí creerle. Yo creo en ti, Señor, y no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué me ha pasado esto. No entiendo por qué me pasó a mí, pero yo sé que tú sí sabes. Y en eso estoy confiado. Aunque me mates, en ti esperaré. Hermanos, si no lo hacemos de esa manera, definitivamente que vamos a decepcionar a Dios. Y al alejarnos de Dios, hermanos, esos planes que Dios tenía para nosotros, nunca, pero nunca se van a hacer realidad. Dice muchas veces un refrán, no hay mal que por bien no venga. Y hermanos, nosotros queremos que las cosas sean de tal manera, y Dios dice, no, va a pasar esto, pero para que haya algo todavía mejor. Y nosotros nos rebelamos, nos alejamos, y todos los planes que Dios tenía se frustraron, porque nosotros simplemente no supimos reaccionar como Dios quería. Hermanos, voy a concluir con el último punto. Cuando los problemas nos alejan de Dios, fíjense también lo que hacemos, hermanos, algo terriblemente ofensivo, es subestimo a Dios. Cuando los problemas nos alejan de Dios, subestimamos a Dios. Subestimar, hermanos, es tratarlo con poca estima. Vienen los problemas y ya no vemos a Dios con el mismo aprecio, con el mismo cariño. Le voy a decir una cosa, el tema del sufrimiento no es un tema fácil, hermanos. Yo cuando era jovencito hice un folleto que se llamaba El sufrimiento, causas y soluciones. Hoy lo leo, hermanos, y me río de ese folleto. Dije, cómo era tonto yo de veras. Mira, o sea, inexperto. Sí explicaba el sufrimiento, ¿no? Pero el folleto realmente no transmitía realmente un consuelo a las personas. Y ahora entiendo al paso de los años, hermanos, que el sufrimiento no es algo fácil de comprender, que es un tema difícil, que no podemos ser simplistas en decirle a una persona que se le murió el hijo, es que Dios quiso adornar su jardín celestial con la bella flor que es tu hija. Hermano, qué tontería de veras. ¿La persona crees que nos va a creer eso? Hermanos, no podemos contestarles así. Entonces es un tema difícil, es un tema complejo, pero hermanos, es un tema con el que tenemos que lidiar. La gente tiende a sufrir, tiende a tener problemas, y una de las consecuencias es que empiezan a subestimar a Dios. Satanás usa eso, hermano. Satanás usa eso. La consecuencia de subestimar a Dios son 4, y acabo. 1, le considero insensible. Esta es un arma satánica. Está sufriendo, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque Dios es insensible. Quiere decir que no te ama. Hermanos, el dolor lleva a muchas personas a pensar que Dios no nos ama. ¿Cómo es que si Dios me ama me deja sufrir?
Entonces quiere decir que no me ama. Fíjate, empezamos a dudar del amor de Dios, cuando la Biblia es clarísima, hermanos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no diga crea, cree, no crea, porque crea puede ser el año que entra, cree ahorita, hermano, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no existe un calificativo para el amor divino. No dice grande, no dice enorme, no dice inmenso, no, dice de tal manera, porque no existe un adjetivo que califique un amor tan grande. El amor es tan grande que dio a su Hijo, hermanos. Entonces, cuidado cuando los problemas nos empiezan a hacer que dudemos de que Dios nos ama. Sí nos ama. Que tengamos problemas no quiere decir que Él nos ame menos, hermanos. Además, al subestimarle le considero insensible, pero también sucede que le considero informal. Es decir, hermanos, no cumple. Es que Dios no cumple. ¿Dónde dijo Dios que no íbamos a sufrir nada? Yo me admiro que cristianos piensan que por ser cristianos no van a sufrir. Me admiro porque yo leo la Biblia, hermanos, y todos los capítulos de Pedro, el libro de los Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las cartas a Timoteo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y muchísimos textos más dicen que el cristianismo es sufrido. Yo no entiendo por qué nos hacemos cristianos y pensamos que va a ser bien fácil. Hermanos, Dios nunca dijo que iba a ser fácil. Cuidado cuando los sufrimientos nos hacen tratar a Dios o considerarlo informal, hermanos, como que no cumple. Dios cumple, hermanos. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Primero de Samuel 15:29 lo dice, hermanos. Malaquías 3:6, yo no cambio, dice Dios. Hermanos, ese texto de Samuel 15, 1 Samuel 15, ¿sabes a quién se le dijo? A Saúl. ¿Saben cuándo se le dijo? Cuando se le ordenó ir a destruir a Amalek y no lo hizo. Hermanos, estaba yo checando mis notas. En Deuteronomio 15, 17, 19, no lo busque, pues ya no tenemos tiempo. En Deuteronomio 15, hermano, en Deuteronomio 25, Dios le dijo a Moisés, o Dios le dijo a través de los labios de Moisés, le dijo al pueblo, cuando tú te establezcas en la tierra, te vas a cobrar lo que te hizo Amalek. Porque Amalek no tuvo temor de Dios, no tuvo compasión y te atacó a los débiles y a los que estaban en la retaguardia y destruyó a muchos. Él fue un pueblo despiadado. Cuando tú te establezcas vas a cobrarles esa ofensa. Hermanos, 1500 años antes de Cristo se dijo. 1000 años, o el año 1000, hermanos, aproximadamente, cuando Saúl es rey, 500 años después, Dios dice, ve y destruye a Amalek. Leemos esa historia y se nos hace bien dura, bien difícil. No, hermanos, era una promesa que Dios hizo y ahora la iba a cumplir. Después de 500 años, Dios cumple, hermanos, lo que había prometido. Dios no es informal. Dios no es informal. Le considero a veces incapaz. No puede. Lo que pasa es que no puede ayudarme. Ya dudo que me ama, ya dudo que cumple y ahora estoy diciendo, no, lo que pasa es que si tiene poder para sacarme, ¿por qué no me saca? A lo mejor no puede. Y le empiezo a tratar como impotente, hermanos, como incapaz. ¿Existe algo que Dios no pueda hacer, hermano? No. En este caso no es que no pueda, es que Él así quiere hacerlo. Arréglele todos sus problemas a sus hijos y los va a hacer unos inservibles. Aún de chiquitos, no queremos que batallen nada, hermanos. Los problemas son para eso. En la escuela les ponen problemas y es precisamente para forjar su carácter. Y nosotros estamos atravesándonos en la solución de esos problemas. Papás que les hacen la tarea a los hijos, no creo que van a poder ir a presentar por ellos y van a reprobar. ¿Cómo si todas las tareas iban bien? ¿Por qué a la hora del examen no pasó? Porque el papá estaba ahí metido en medio, hermano. Tenemos que dejarlos a ellos. Tienen un propósito los problemas. A veces le considero indigno a Dios. Dios no vale, decimos. Entonces, cuando los problemas nos alejan de Dios, yo digo, no, Dios no vale la pena. Y me alejo, hermano. Entonces, cuidémonos de ese tipo de actitudes, porque yo le pregunto, con esto concluyo, si estimo a Dios, más bien si subestimo a Dios, si le trato como insensible, como informal, como incapaz, como indigno, creo que no ama, no cumple, no puede y no vale, yo pregunto, ¿a quién voy a ir? Si trato a Dios de esa manera, la pregunta es, ¿a quién voy a ir entonces? Bueno, llévense este mensaje, hermanos, en sus corazones, ojalá que les sirva. Cuando alguien se anda alejando de Dios, dígale, hey, le estás fallando a Dios. Hey, estás decepcionando a Dios. Hey, estás subestimando a Dios. Y sabes una cosa, no creo que le vaya bien a nadie
que falle, decepcione y subestime a nuestro Dios. Adiós, adiós, adiós.